Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy la bienvenida a esta su clase de escuela bíblica. Estaremos hoy discutiendo lo que es la lección número 12. El título de la misma es Un nuevo comienzo. Antes de ir a la lección, quisiera, ¿verdad?, tener una oración para que Dios nos ilumine y nos ayude y que pueda ser esta lección de gran ayuda para todos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por mis hermanos, Señor, gracias por la bendición de estar aquí, Señor, y de servirte. Te pedimos, Señor, que nos uses como instrumento, Padre, para esta clase y sobre todo, Señor, que sirva para ayudarnos, Señor, a entender un poco más de ti, un poco más de tu palabra. Todo te lo pido en el nombre del Señor, de Jesús. Amén. Ok, a mí siempre me gusta añadir una slide, ¿verdad? Y esto es lo que voy a hacer ahora, así que no se asuste con lo que está viendo, porque aquí quiero compartir una presentación que me ayuda a llevarlos en medio de lo que queremos discutir. ¿Ya? Ahí está lo que sería el título de la lección, con un nuevo comienzo. Y vemos lo que es el globo terráqueo, porque significa lo que es la tierra, ¿verdad? Y hacia eso es que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy. El texto áureo dice lo siguiente: la heredaréis tanto los unos como los otros. Por ella alcé mi mano para jurar que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y esto está en Ezequiel 47:14. Los objetivos para la lección de hoy: el primero es examinar el tema de la tierra como heredad, ¿verdad? Esa tierra que Dios nos dio para heredar, puntualizando el valor supremo de la misma. Vamos también a reflexionar sobre la distribución equitativa de la tierra. ¿Qué dice esa porción de la Biblia sobre esta distribución equitativa? Y el tercer objetivo es destacar que somos parte de toda la creación. De esta forma aprenderemos a amarla y a redimensionar un valor espiritual que hemos descuidado. Toda la tierra es de Dios. Dentro de lo que el vocabulario que define el concepto de tierra, y lo define así: el mundo físico creado por Dios es el amplio territorio donde habitan los seres creados. Esa tierra es para el disfrute y bienestar de todo ser viviente. Disfrute y bienestar. Allí Dios muestra su amor pleno. Los seres humanos son responsables de la administración y renovación de esa tierra. La tierra, además, ámbito de acción creadora para la vida social, política y económica. La tierra se transforma en el ámbito de las realizaciones humanas para la convivencia, la protección de la vida y la promoción de la justicia y la equidad. En adición, es la casa planetaria que vivimos. Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los principios éticos, y un espacio de responsabilidad moral y espiritual para la promoción de la vida. Dios la creó y vio que era buena. Eso, ¿verdad? Lo hemos visto anteriormente en lo que es la palabra de Dios, cuando dice así, que Dios lo creó y vio que era bueno. Así es que, antes de comenzar a leer la porción bíblica, quisiera explicarle quién es Ezequiel, porque a veces tenemos el concepto, ¿verdad? Y no tenemos claro quién es el recurso que Dios utilizó para esa palabra. Así es que Ezequiel es un cautivo y exiliado de Babilonia. Y quiero que ¿verdad?, memoricen eso de exiliado, porque es bien importante con relación a lo que vamos a ver, a estar leyendo más adelante. Como profeta israelita, se dirige a sus compatriotas exiliados y al remanente en Jerusalén antes de su caída final. También él denuncia el fracaso de la vida moral y espiritual en la ciudad con una serie de afirmaciones visionarias, pero también ofrece esperanza para el futuro. En una conclusión apocalíptica, prevé el reino de Dios establecido de una forma perfecta. ¿Qué más quisiera yo que tuvieran claro? ¿Qué es un profeta?
a veces uno puede, déjame ver qué es este concepto. Pues mire, cuando le dicen profeta, dice que recibe y declara la palabra de parte de ¿quién? Del Señor, a través de una instancia directa del Espíritu Santo y el instrumento humano correspondiente, ¿verdad? Así es que un profeta recibe palabra del Señor. Y eso era lo que era Ezequiel. Vamos a estar buscando el texto bíblico. Y este texto bíblico está, ¿verdad? Está en la Biblia en Ezequiel 47 del 13 al 23. Ezequiel 47 del 13 al 23 y vamos a estar utilizando la versión popular. El versículo 13 comienza así. Yo, el Señor, digo, estos son los límites del país que recibirán como herencia las 12 tribus de Israel. A José le corresponde una porción doble. Yo juré dar este país a los antepasados de ustedes. Repártanselo por partes iguales. Este país será su herencia. Los límites por el norte, partiendo del mar Mediterráneo, pasarán por la ciudad de Tlón y las ciudades de Sedad, Berotá y Sibraim, las cuales se encuentran entre el territorio de Damasco y el de Hamat, y Hazar Aticón, que limita con Aurán, ¿verdad? Esos nombres de esas tierras, un poquito difíciles. Así pues, el límite norte irá desde el Mediterráneo hasta Hazar-Enán, quedando al norte los territorios de Damasco y Hamat. Los límites orientales irán desde el punto situado entre Aurán y Damasco hasta la ciudad de Tamar, junto al Mar Muerto, a lo largo del río Jordán, que servirán de frontera entre el territorio de Galaad y el de Israel. Los límites por el sur partirán de Tamar, pasando por el oasis de Meribá, Cades, y por el arroyo de Egipto, hasta llegar al Mediterráneo. El límite occidental lo formará el mar Mediterráneo desde la frontera con Egipto hasta el lugar de la costa que está frente a la entrada de Hamat. Este es el país que deben repartir entre las 12 tribus de Israel. Será la herencia que les toque a ustedes y también a los extranjeros, y eso es importante recalcar, a los extranjeros, que vivan con ustedes y que tengan hijos entre ustedes. Deberán considerarlos como si hubieran nacido en Israel. Cuando repartan la tierra entre las tribus de Israel, a ellos también les tocará su parte. Los extranjeros recibirán su parte en el territorio de la tribu en que estén viviendo. Yo, el Señor, lo ordeno. Esta es palabra del Señor y en esto vamos a estar hoy hablando en la clase. Hay un salmo de referencia y quería hacerlo parte de que ustedes lo vieran. Y dice así, es el Rey de Gloria, así se titula este salmo. Y dice así, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién es él? Jehová. Jehová nos dio esta tierra que tenemos que cuidarla. Así es que es importante recalcar que el objetivo de esta discusión, ¿verdad?, es que Dios puso desde el principio a los seres humanos como mayordomos de la tierra para administrarla, cuidarla y protegerla. Y a veces pensamos, ¿estaremos haciendo eso? ¿Seremos parte de ese cuidado, de esa administración y de esa protección a nuestra tierra? ¿O hemos visto situaciones donde eso no es así? ¿Verdad? Le hago esa pregunta. ¿Qué es importante traer de referencia? Es que la tierra es una preocupación central en toda la Biblia. En muchas partes de la Biblia hace referencia a esto de la tierra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se destacan, ¿verdad?, en muchos
partes de la Biblia y hablan sobre la tierra que Dios nos dio en heredad y muchas cosas que pasaron con la tierra, con el mundo en que vivimos. Hasta nuestros días se suscitan discusiones sobre este asunto de la tierra. Esto incluye desde la posesión de la tierra hasta las herencias y las personas desposeídas de la tierra. En la era global, este asunto va ligado al crecimiento poblacional y los espacios para una vida sana y deseable. Esa vida, ¿verdad?, que todos queremos aquí en la tierra. El texto de Ezequiel se hacen unas alusiones muy precisas sobre el tema y se ofrecen directrices que suenan actuales. En el Nuevo Testamento, dichas preocupaciones van desde la tierra como lugar para la proclamación y expansión del reinado de Dios hasta la aspiración de una tierra o territorio celestial, que es promesa de hogar eterno y perdurable. Y eso es todo lo que queremos, ¿verdad? Todos los que confiamos en el Señor. Esperamos que algún día vamos a estar en esa tierra prometida. Así es que eso es importante. El llamado a la equidad y el compartir la tierra son probablemente dos argumentos más contundentes. ¿Y qué es eso de equidad? De que sea todo igual para todos, ¿verdad? Así es que Ezequiel ofrece ese mensaje, hace hincapié sobre eso. En adición, así ese mensaje nos debe persuadir la moral y espiritualmente a considerar que Dios sigue amando su tierra. Nosotros y nosotras debemos hacerlo igual. ¿Y cómo nosotros podemos amar nuestra tierra? ¿Qué cosas debemos hacer? Pensemos, ¿cómo yo puedo amar mi tierra? Pues miren, teniendo buen uso de ella, ¿verdad? A veces uno ve vasos por ahí en la calle y hacen esquinas allí del cementerio como basurero. ¿Eso es correcto? Tú como cristiano deberías estar haciendo eso. ¿O deberíamos cumplir con lo que corresponde de la basura donde va, de aquellas áreas donde hay que mantenerlas limpias, donde no, ¿verdad? Hay muchas áreas donde ahora mismo con esto de la pandemia dicen que ha descansado la tierra cuando hubo ese cese de operaciones de muchos lugares y el globo terráqueo, ¿verdad?, se veía distinto. Así es que, ¿cómo tú individualmente puedes ayudar a proteger tu tierra? La tierra ocupa un lugar central en toda la Biblia. Desde Abraham hay toda una concepción que va desde una tierra prometida que se establece bajo un pacto entre Dios y su pueblo. De allí la tierra y nación se transforma en principios complementarios. La formación del pueblo queda allí ligada a todo un proceso y lucha histórica en que suceden, ¿verdad?, diásporas, exilios, infortunios y sufrimientos. De allí que aquel pacto se va forjando entre las leyes y su obediencia y un pueblo infiel que desobedece. Dios vuelve una y otra vez a su pacto y en medio de promesas de justicia, juicios y cumplimiento. Dios nuevamente nos perdona. Y han pasado desde Adán y Eva muchos sucesos en nuestra tierra por el pecado del hombre. Pero Dios vuelve y nos perdona, nos redime. Y volvemos otra vez, ¿verdad?, a que Dios tenga misericordia de nosotros y vuelve y restablece lo que es, ¿verdad?, esta tierra que nos dio por heredad. Esta tierra prometida en el Nuevo Testamento se transforma en la búsqueda de una ciudad que trasciende los límites del viejo pacto y se reafirma con un nuevo pacto reafirmado en la fe hacia la plenitud en Dios. Este texto de Ezequiel asume la perspectiva del pacto con Israel, la amplía con instrucciones gráficas y concretas sobre la repartición de la tierra. Habría una distribución generosa y equitativa, aún para aquellos extranjeros que vivían en ella. Hasta los que no eran parte de la tierra y habían venido de otros lugares, pero vivían con el pueblo de Israel, hasta eso Dios consideró. Más allá de unas instrucciones prácticas y principios que se plantean en esa distribución, ¿verdad?, porque el texto va diciendo desde el norte hasta el sur, el este y todas estas áreas y cómo se va a hacer esta repartición.
Todo está centrado en la búsqueda de nuevos comienzos y nuevas realizaciones. Así es que Ezequiel va configurando un horizonte donde lo poético y lo profético y lo sacerdotal se conjugan en visiones que buscan descifrar derroteros, marcar rutas y perfilar nuevos rumbos. Lo litúrgico, que se centraliza en lo que es el templo, marca fuertemente las metáforas usadas. De hecho, la naturaleza toda es un gran santuario para la gloria de Dios. Vamos a recordar que Ezequiel, la que definimos ya que era un profeta de grandes visiones, y los momentos de éxtasis que también el buceador del futuro, no como agorero, sino como vidente que busca descifrar y alentar al pueblo en la búsqueda del propósito de Dios y el destino que les aguarda. Ezequiel, ¿verdad? Se enfatiza en la restauración del pueblo como un acto de gracia que proviene de Dios. De hecho, el tema del nuevo comienzo describe bien esta dimensión. Los capítulos 40 y 48 se mueven en un ritmo litúrgico sacerdotal, pero apuntan a esa gran metáfora que es la acción de Dios trascendente, pero también emanente, moviéndose desde las fuerzas de la naturaleza hasta el ámbito del espíritu. Sería, ¿verdad?, importante recalcar que a veces, y lo pongo en pantalla, cuando hablamos de los inmigrantes, pensamos mucho en aquellas personas y el gran muro que quería hacer, ¿verdad?, el presidente de Estados Unidos para separar una nación de otra. ¿Y por qué se daba eso? ¿O por qué se da eso? Porque en realidad es algo que sucede. Es porque había muchas personas que vivían en otros países donde la están pasando difícil, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico tenemos que ser agradecidos porque por más difícil que creamos que la estamos pasando, Dios siempre extiende su mano. Y en nuestro país no es comparable a lo que viven esas personas que caminan millas y millas y millas y millas para poder llegar a esas fronteras con Estados Unidos. Y hasta muchos de ellos, ¿qué pasa? Pierden su vida. Y lo sabemos y las noticias salen. Y esos son los inmigrantes en Estados Unidos. Así es que ahí tenemos un ejemplo bien clarito de lo que eran esas personas. Y Dios envía a poner ese muro para estar separados nuestros hermanos de otros países, porque no dejan de ser nuestros hermanos. También son nuestros hermanos de otras nacionalidades, pero son nuestros hermanos. Y ellos allá están pasando, ¿verdad?, muchas necesidades. Necesidades, hambre, no tienen forma de cómo seguir, ¿verdad?, alimentando a su familia y se ven en la necesidad de emigrar. ¿Qué pasa con la gente que vive en Santo Domingo? La misma cosa. Y arriesgan su vida donde, en ese mar que nos divide. ¿Para qué? Para poder llegar a Puerto Rico y para tener una vida mucho mejor que la que ellos tienen en su país. Cuando nosotros, ¿verdad?, queremos, se puede resaltar que Dios nos exige que demos descanso a la tierra. También es tiempo de regocijo y renovación para toda la creación. La oportunidad de renovar nuestras vidas y asumir compromisos que van desde lo personal, pasando por lo comunitario y ampliándose hasta lo cósmico. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 8 meses? ¿Ese descanso se ha dado a la tierra? No ha habido un cese de todo lo que hemos tenido, de todo lo que las grandes industrias hacían. Y a veces uno piensa, ¿será la misma tierra pidiendo ese descanso? Esto es para reflexionar, gente. Realmente pasan muchas catástrofes a nivel mundial. Y a veces nos preguntamos, ¿será que la tierra está pidiendo ese descanso del daño que ha hecho al hombre? Habría que, ¿verdad?, pensarlo. Sería bueno. Así es que dentro de lo que es
la aplicación a nuestra vida de la palabra de Dios, y hace ese reflejo, ¿verdad? Esa parte donde nos pide y nos dice en la Biblia que aquellos que no son parte de nosotros, pero viven con nosotros, tenemos que compartir lo que tenemos. Y la lección hace una referencia a estos meses que ha pasado Estados Unidos, ¿verdad? Con una impresionante oleada de marchas, de protestas y manifestaciones masivas a lo largo y lo ancho del país. ¿Y quién no ha visto eso? Todo lo que ha pasado por distintas situaciones y lo que ha pasado, ¿verdad? Y cómo eso trae más que. Pasan situaciones que son, ¿verdad? No, estas muertes a manos de policía. Y lo que levanta detrás de esa situación, con otras personas adicionales llevando venganza, haciendo parte, ¿verdad? Siendo parte de una voz de que los escuchen. Así es que todo el mundo se ha sorprendido por la magnitud, la disciplina y el impacto que ha logrado el tema de las personas inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos. Hay que recordar que los Estados Unidos es un país eminentemente de inmigrantes, a excepción de los pueblos nativos y los mexicanos que eran parte de los territorios, lo que hoy es Arizona, California y Nuevo México. Todos los grupos étnicos vinieron de afuera, incluyendo a los negros africanos traídos como parte del sistema, ¿verdad?, de esclavos. Así es que Estados Unidos es un vivo, ¿verdad? Yo creo que el mejor ejemplo de este pueblo que está compuesto de inmigrantes. La experiencia de emigrar a Estados Unidos desde distintos puntos de Latinoamérica y el Caribe tiene una larga historia. Habría que examinar las migraciones de caribeños, centroamericanos, suramericanos en diversas circunstancias y en distintos momentos en el último siglo. Los últimos años como que eso ha venido, ¿verdad?, siendo más común y se ha dado más. De Europa también han venido oleadas a Estados Unidos por distintos motivos. Dice que ese dato quizás no es tan relevante como lo hacen con los otros, ¿verdad?, con los mexicanos y con esta otra parte. Vivir en la frontera, donde, por otro lado, ¿verdad?, significó una tragedia y el desafío para los mexicanos que vivían entre los Estados Unidos y México. Y el constante flujo de inmigrantes que siempre ha cruzado la frontera, porque esto es algo que viene de muchos años. Así es que la parte de la inmigración es algo que ha sido de muchos años y que ahora mismo pues ha tomado mayor auge, porque las cosas se han puesto todavía más difíciles. Es una expresión más, ¿verdad?, dice, cruel e inhumana de cualquier sector de ambos países, exceptuando los atropellos y marginaciones que han sufrido millones de indígenas en México y la devastadora experiencia de la esclavitud negra en los Estados Unidos. Estas han sido verdaderas fronteras para el dolor. Esas situaciones que pasan, ¿verdad?, son difíciles y las familias se separan y hay muerte y hay muchos años sin verse. Hay a veces donde no se sabe uno del otro si vivió, si pasó, si qué le pasó. Así es que trae mucho dolor consigo. ¿Qué puede conseguir? ¿Qué pueden por conseguir un lugar donde hacer su hogar y hacer, ¿verdad?, parte de él? Por eso es que hay inmigrantes, porque ellos quieren un mejor futuro, un futuro que no le está dando su país de origen. Así es que es un tema, ¿verdad?, que trae, dice que la tierra es para todos, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, y en aquel momento Dios la repartió a las 12 tribus, pero en este momento, ¿cómo está la tierra siendo repartida? ¿Qué está pasando? ¿Qué dificultades están teniendo nuestros hermanos? ¿Qué dificultades hay en nuestro país? La situación es grave.
y continúa agravándose. Hay todo un ciclo de explotación y pillaje como fruto de este drama humano y social. Mucha gente inocente y desprevenida cae en trampas y estafas, profundizando su crisis migratoria, ¿verdad? Que ya de por sí es difícil. Todavía no se dan los números exactos de cuántas personas mueren de camino a esa frontera en Estados Unidos. En las zonas desérticas de Arizona, de Nuevo México, pero las cifras, ¿verdad?, indican que pueden ser miles. Este panorama que estamos viviendo y viendo no es algo casual ni accidental. Es el resultado en parte del impacto de la globalización y la aplicación asimétrica del Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos. Dicen que este tratado, ¿verdad?, donde México tiene la peor parte, porque se ha mostrado por expertos en la economía, que es así. Los supuestos milagros de una economía de mercado los ha provocado en México, con sus aceleradas privatizaciones, las imposiciones de la competitividad y el desempleo masivo, es hundir en la miseria a muchas familias mexicanas. Solo hay que viajar algunas horas por el campo mexicano, como lo han hecho, ¿verdad?, algunas personas, para observar cerca el rostro de la miseria que tiene nombre y apellido, porque existe. El sector indígena es el más golpeado y el más desfavorecido, quiero decir. Así es que es alentador que ante este panorama la gente no se está haciendo, ¿verdad?, de la vista larga. Y lo hemos visto porque hay muchas iglesias como la católica, que asumen un papel protagónico en la defensa de los inmigrantes. Hay que subrayar que la población hispana es el sector más activo de la Iglesia Católica. ¿Por qué será, verdad?, que los hispanos pueden ser aquellos que se sientan más comprometidos con gente que es también hispana, que aunque vienen de distintos otros países, pero que hablan nuestro idioma. Así es que, qué bueno que hay gente que puede no quedarse callada, que puede cumplir con esto que Dios nos dice en su palabra, que no es tan solo la tierra para aquellos que la viven aquí, sino aquellos que aunque son inmigrantes, también les toca de esta tierra. Así es que grupos hispanos con sus fuertes raíces en la cultura católica y su religiosidad cotidiana ayudan en este proceso. Así es que, qué bueno que esto es así. En adición, dice la lección, que también hay muchas congregaciones pentecostales que están haciendo lo mismo. Qué bueno cuando nos copiamos, ¿verdad?, cosas buenas que hacen otros. ¿Por qué no? Si lo están haciendo, qué bueno, vamos a hacer lo mismo y vamos a ayudarnos. Muchas congregaciones evangélicas de todas las denominaciones han provisto de techo, alimento y agua para cientos de inmigrantes que cada día llegan al territorio norteamericano. Ellas han tomado en serio el llamado samaritano. Además, esta actitud ha provocado un renacer en muchos círculos de iglesias protestantes que han estado perplejas y calladas. Hoy encuentran un espacio para ser solidarios y acompañar, ¿verdad?, a hacer esto. Hay que llevar acción. Qué bueno es saber que esas cosas se hacen. Pero cuando te toque a ti dar esa mano, dar esa parte, ayudarlo, hay que llegar a la acción. ¿Cómo se visualiza ese futuro inmediato? El relato de Ezequiel, que incluye a los extranjeros, ¿verdad?, eso lo mencioné, en la repartición de la tierra, nos ayuda a discernir lo que quiere Dios. ¿Y qué quiere Dios? Esperemos que se mantengan unidos dentro de la diversidad hispana y las distintas corrientes políticas, culturales, sociales que los aglutinan, ¿verdad? Que no haya división, no importa si unos son católicos o protestantes, no importa si unos son populares o PNP, no importa si unos son puertorriqueños, dominicanos, peruanos,
argentino, no importa. Hay que mantenerse unidos en el pueblo del Señor. Eso es lo importante. Quizás el factor religioso es el más que logra cohesión y dirección y podrá seguir sirviendo de inspiración. El panorama social y político de los Estados Unidos ha sido conmovido por la irrupción invisible de este movimiento que clama ¿por qué? Por justicia. Justicia para aquellos que tienen menos. Justicia para aquellos que vienen de otros países y que no tienen nada. Aquellas personas que dejan, ¿qué es más lo preciado para ti? Esa pregunta te la hago. En este momento, si yo te hago esa pregunta, ¿qué es lo más preciado para ti? La vida, la familia, donde estamos, el bienestar de los nuestros. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Debemos que entender que los inmigrantes esto es diferente. No es diferente. Para ellos es igual de importante que su familia, que ellos estén bien. Y ellos lo que están buscando y arriesgan tanto hasta su vida porque eso sea así. Así es que, ¿qué nos dice el Señor, verdad? Y nos dice a través de esta lectura y de la exposición del tema, que Dios quiere que no nos hagamos de vistas largas, que si nos has dado una tierra, nos has dado una tierra para compartir con los demás, una tierra donde si mi terrenito siembra gandules y tengo frutos por gandules, ¿por qué no compartirlo con los demás? Mi pan, el darle la mano, poder, ¿verdad?, ayudar a esas personas que en un momento a otro, y aquí se ve menos que en Estados Unidos, pero pasa ante esa necesidad que ellos tienen. Así es que, dentro del resumen que quiero que se lleven, ¿verdad?, durante la noche de hoy como parte de la lección, es que el tema de la heredad de la tierra ha sido el foco principal de esta lección. Hay una preocupación que se comunica desde el texto bíblico para prestar atención al origen, destino y cuidado de la tierra. Los reclamos que han planteado van desde el asunto ecológico hasta los espacios de realización humana que la tierra debe ofrecer. Surge la urgencia por la equidad que desde antaño viene cargando la humanidad. La perspectiva creyente que nos viene en la tradición judeocristiana ha asumido estos temas con diligencia. La vocación profética, ejemplificada aquí en Ezequiel, ha elevado el tema a niveles de reclamo moral, ético y espiritual. Para la fe cristiana, ha de ser un asunto permanente en su agenda. Esto no es algo que vamos a ver hoy y ya mañana se acabó. Esto es algo constante. No hay manera de evadirlo. Todo el evangelio está permeado por el tema, desde los valores que plantea el reinado de Dios hasta el horizonte de esperanza que confía en la plenitud de este reino. Desde la promesa de Dios, la tierra, el mundo y los que en él habitan están en la preocupación de Dios, de tu Padre, y deben estar en la agenda de la iglesia. Esto es parte de lo que la iglesia, ¿verdad?, también debe fomentar y debe ayudarnos a aquellas personas que quizás no lo vemos o no lo practicamos, pues entonces sí, hacerlo parte de él. Así es que piensa en lo que Dios nos ha querido decir a través de esta lección. Piensa en aquellos que oremos, por aquellos que no la pasan tan bien, por aquellos que no tan solo la pandemia los puede tocar, sino aquellos que no tienen dónde estar, que no tienen que comer y que se les hace tan difícil el poder establecerse en sus territorios o en sus lugares de donde pertenecen, ¿verdad?, donde nacieron. Para terminar la lección, vamos a terminar con la oración que nos trae en la lección. Y la oración dice así: oh Dios, renueva nuestros días como al principio. Danos el discernimiento para que en medio de estos tiempos de sufrimiento veamos las señales de tu amor y comprendamos las rutas que debemos tomar en medio de tanta confusión. Que de manera renovada comprendamos la fe que por tu gracia nos concedes.
Si llegan nuevos días ensombrecidos, ¿verdad? Difíciles, como los días que hemos estado viviendo, permite que tu luz sea la que dirija nuestro caminar. Claro que sí, Señor. Que en todo honremos tu nombre, busquemos hacer tu voluntad y no la nuestra. Qué difícil, hermano. Hasta ese día en que hagas nuevas todas las cosas y nos restaures en la plenitud de tu amor para siempre. Mediante Cristo, tu Hijo, Señor, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Mi hermano, hasta aquí llegó la lección. Espero que haya sido, ¿verdad? Para mí ha sido como ese despertar y más sobre ese tema de los migrantes. Porque a veces uno ya lo da por dado, uno se acostumbra al tema, pero Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que cada vez que puedas hacer algo por alguien que no está en su país, tiendas la mano. Tiendas la mano y tendamos la mano, porque debo empezar por mí, ¿verdad? A que Dios permita y nos dejemos usar su nombre. Así es que, buenas noches, Dios me los cuide mucho, sigamos creyendo y confiando en que Dios está con nosotros y no nos suelta. No importa las situaciones que estamos pasando, no importa ¿verdad? Aquellos momentos difíciles que nos toquen vivir, siempre Dios está con nosotros. Yo sé que está también contigo. Dios te bendiga y sea contigo.